Hola, 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 mi gente hermosa, bella. Eh, bueno, lamento muchísimo el inconveniente que tuvimos con el software de Zoom. Sabemos que de vez en cuando eso sucede, lo lamento muchísimo, la verdad. Pero bueno, ya estoy con ustedes nuevamente. Entonces, el día de hoy, recuerden que de, vamos a hablar de el poder de la mentalidad positiva. Entonces, estaba haciendo el recuento de que la semana anterior nosotros estábamos hablando de la ley de la atracción y de cómo funciona el enfocarme en eso que es importante y que yo quiero para mi vida, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes, es que entendamos que nosotros vamos a hacer realidad en nuestro mundo de todo aquello en lo que nosotros nos enfocamos. Si yo me enfoco y estaba dando el ejemplo en el clip anterior de un amigo a quien yo quiero mucho, pero todos los días me dice que su vida es una desgracia, ¿no? Si yo me enfoco en eso y yo me enfoco en pensar que mi vida es mala, que me encuentro en soledad, que todo es una porquería, el cerebro de uno no dice esto es bueno y esto es malo. Él simplemente dice, tú estás pensando en esto, vamos a darte todo aquello en lo que tú pienses y en lo que tú te concentres para que seas feliz, porque tu cerebro no discrimina en que realmente eso no lo quieres. El no se procesa. El cerebro piensa que eso es lo que tú quieres. No está pensando, esto es lo que no quieres, sino lo que tú quieres. Entonces, cuando te enfocas en lo que no quieres, lo vas a traer. Pero ¿qué tal si comenzamos por darle el giro? Pienso que mi vida es una porquería. Entonces yo agarro y recuerdo el tip que les di la semana pasada, nos cambiamos el anillo. Y digo, mi vida es una maravilla. Dios, el universo, Alá, Yahvé, quien usted considere que es su Dios, es generoso conmigo. Entonces, cuando yo comienzo este proceso, no es instantáneo. Hay cosas que ustedes van a ver en los primeros días, pero ahí tiene que haber disciplina, pero sobre todo, explicaba yo la semana pasada, de acá, de este pensamiento, tiene que haber una conexión aquí, aquí, aquí. Si yo desde lo más profundo de mis entrañas realmente siento esa maravilla de amor y conexión con el universo, todo va a comenzar a conspirar para convertirse en realidad en mi vida, porque soy un ser que merezco. El problema cuando no atraemos lo que queremos es que probablemente dentro de nosotros nos sentimos seres no merecedores. Entonces allí es donde tenemos que trabajar. Por eso yo invitaba la semana anterior, vamos a concentrarnos, vamos a escribir, vamos a enfocarnos, vamos a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué siento yo con esto? Estoy convencido en este momento. Yo tengo que sentirme convencido de que soy bueno. Porque esa es la única manera en la que voy a lograr las cosas. Yo conozco personajes que ustedes en la vida se habrían imaginado alguna vez que iban a lograr grandes cosas. Y al final estas personas han logrado no grandes cosas, sino cosas maravillosas. Maravillosas realmente. A través de esa convicción y esa conexión de lo que me puedo concentrar, aquello en lo que me puedo concentrar y lo que soy. Importante. Yo pensándolo, pensándolo, ¿cómo puedo cultivar aquí? ¿Cómo puedo cultivar ese cambio si hasta el día de hoy todo lo que he ido haciendo no me ha resultado como debe ser? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo generar el cambio? ¿Ok? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo, no sé, eh, mejorar, eh, crecer? Que sería la palabra clave. ¿Cómo puedo crecer
mentalmente? ¿Cómo puedo fortalecerme mentalmente para transformar esta realidad que estoy viviendo que me desagrada en una realidad ideal que a mí me agrade? Entonces, el primer paso es sumamente importante que entendamos. Número uno, que si usted está viendo este video en este momento debe darle like y debe compartirlo para que le sirva a alguien que lo necesite. Y con eso nos va a estar ayudando a nosotros muchísimo. Pero entonces, nos concentramos. Como les decía, la ley de atracción funciona con algo simple. Vamos a dar 3 tipsitos. El número 1, que enfoques tus pensamientos realmente en lo que quieres y dejes de pensar en lo que no quieres, porque en eso, en lo que te enfoques, es lo que vas a traer. Entonces, conoces esa primera ley, vamos a comenzar a transformar desde allí. Segundo, hay una alineación entre lo que estoy pensando, lo que siento, la emoción, la emocionalidad, la sensación física, porque todo eso transmite neuromensajes, todo eso se procesa en nuestros cerebros. Y cuando a nuestro cerebro llega la sensación de triunfo, llega la sensación de éxito, llega la sensación de esto y lo otro, comienza una transformación en nuestra vida. Nuestro medio físico se transforma y se transforma nuestra mentalidad. Si yo empiezo a enfocarme en cosas bonitas y en cosas buenas, entonces mi mentalidad cambia. Eso es algo básico, sencillo, simple. Entonces, fíjense, si yo me concentro en cosas hermosas, si yo me concentro en cosas buenas, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a suceder? Cosas maravillosas. ¿Sí me explico? Entonces, si estamos por acá en el chat, a mí me encantaría verlos, que me pregunten, que me contesten, porque en este momento, obviamente como me conecté directamente a través del Facebook, entonces hay cantidad de cosas que no veo que normalmente veo cuando estoy a través de la otra aplicación. ¿Sí? Entonces, feliz si ustedes me comentan que me van siguiendo. Entonces, como les decía, nuestra capacidad de concentrarnos tiene que marcar la pauta. Esa capacidad. La mentalidad positiva realmente hace efecto. Fíjense esto. ¿Qué pasa si yo pienso, mi vida es una M? ¿Ok? Mi vida es una M, una S fecal. Y entonces yo digo en ese momento, no, 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 mi vida es maravillosa. Pero yo no siento eso, ni pongo la cara de eso, sino que tengo la cara de que mi vida es una porquería. ¿Voy a lograr la transformación? No. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, mi vida es maravillosa y yo siento que soy un ser afortunado, bendecido, que atrae cosas maravillosas a su vida y tengo lo que merezco, desde el amor que merezco, desde la conexión con el universo que yo merezco? ¿Qué va a pasar cuando tu actitud, tus sentimientos, tu pensamiento están alineados? Llega la transformación. Yo, de verdad, ¿qué te sugiero? Cuando estás como ese amigo mío que lamentablemente, a pesar de que hago los intentos, no escucha, ¿no? Porque él está en su espiral y no quiere salir de ahí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero tú, que quieres ver, que quieres transformar, que quieres algo distinto como resultado, ¿qué te recomiendo yo? Comienza con una cosa a la vez. Vamos a tomarnos 3 semanas para el cambio. La primera semana, cada vez que yo piense algo fecal, algo que no me sirve, me cambie el anillo, me cambie la pulsera de mano y con ese cambio genere un pensamiento opuesto. Eso te va a ir creando, a medida que pasen las semanas, el hábito de cambiar tus pensamientos por pensamientos positivos. Cuando sueltes una palabra, perdón,
cuando suelten una palabra que sea negativa, uy, todo me sale mal. Entonces usted diga, no, todo me sale maravillosamente bien. Y agarro, me cambio la a mí en mi vida. Entonces ahí te ocupas de hacerlo 3, 7 veces, 21 veces, la veces que quieras. 189, si quieres tomas un malá y haces todos los mantras del cambio de ese pensamiento. Lo que tú quieras, como tú lo quieras. Yo te invito a que hagas el cambio. Entonces diga, mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa. La segunda semana, vamos, mi vida es maravillosa. Y entonces que lo digas con un tono que comience a transmitir. Mi vida es maravillosa. Yo recuerdo, fíjense esto, yo he tratado de trabajar con mis hijos pequeños eso para sembrarle a ellos autoestima y autoconfianza. Y entonces de pequeñito le decía, tú crees en ti, tú crees en ti, crees en ti. Entonces que ellos me gritaran a mí, sí creo en mí, sí creo en mí. Y entonces a medida cuesta, porque por ejemplo, yo tengo un hijo que él tiene Asperger. Entonces, obviamente, el proceso con él cuesta. Pero el otro es un niño que usted habla con él y él es el individuo con el autoestima más alta sobre la faz de la tierra. Entonces, es el producto de lo que pensamos. Lo que pensamos se convierte en una creencia. Y cuando se convierte en una creencia es un sentimiento. Y ese sentimiento genera una sensación. Y allí es el proceso donde tenemos que entrar. Y esa es la parte donde falla la mayoría. Porque si yo no logro creer, si yo no logro estar conectado, no logro conectar pensamiento, la sensación, el sentimiento, la emoción, entonces no se logra el cambio que estamos esperando. Eso es importante porque la mentalidad positiva te va a ayudar a transformar situaciones desafiantes, situaciones difíciles, situaciones que ves ahí como casi que insaltables, lo vas a convertir en una oportunidad. Porque te das cuenta de cosas fundamentales como que la vida jamás te va a enfrentar a un reto que tú no puedas superar. Todos los retos son superables. Y si tú fracasas, es porque ahí tienes algo que aprender para mejorar, para crecer, para avanzar. Y entonces, ¿para cuándo lo vamos a dejar? El momento es hoy, la vida es hoy. La vida es hoy. Hoy vi el video de alguien que en mi país era muy famoso echando cartas hace años y él había trabajado con un amigo muy cercano y cuando lo vi, no sé si tiene 60 o más años, y lo vi muy mayor, ¿no? Entonces dije, bueno, pero ¿qué voy a decir yo si cuando yo me veo, mírenme aquí, tengo un montón de canas, ¿no? Y el tiempo nos va pasando y delante de nosotros no nos sobran días. Los días de sobra ya pasaron. Entonces ahora cada momento cuenta. ¿Cuándo le vas a dar el valor necesario a ese momento? ¿Cuándo te vas a dar el valor necesario a ti? Cuando ya sea demasiado tarde. La vida es hoy y es maravillosa y es generosa. Y vas a poder disfrutarla en la sana medida en la que aprendas a conectarte con ella. Aceptar. Acepta todo aquello que tú no puedes cambiar y cambia todo eso en lo que tú tienes el poder de ejercer cambio. Todo aquello en lo que tú tienes poder de ejercer cambio porque puedes ser la mejor versión de ti que sea posible. Eso no lo evita nadie. Estás aquí para lograr eso, para lograr mejorar. Y yo te invito a hacerlo. Te invito a hacerlo, lo vas a disfrutar y esto va a ser maravilloso. Además de lo maravilloso de conectarte con tus emociones, con tus sensaciones, con tus sentimientos. ¿Qué es otra cosa sumamente importante? Que si yo te estoy diciendo, vamos a hacer un reto y la primera semana que lo utilicemos únicamente para cambiar la polaridad, llamémoslo así, la polaridad de nuestro pensamiento. ¿Por qué polaridad? Porque te dicen a ti, mira, tienes pensamientos negativos y tienes pensamientos positivos. Entonces, si tú estás teniendo un torbellino, una avalancha, una catarata de pensamientos negativos, entonces yo te estoy invitando a que tú tengas esa avalancha, esa catarata de pensamientos que sean positivos. ¿Okay? En la medida en que logres cambiar tus pensamientos, vas a poder cambiar tus sentimientos.
Entonces, si yo cambio mi sentimiento de odio por un sentimiento de amor, si yo cambio mi sentimiento de fracaso por un sentimiento de esperanza, después voy a poder pasar a las sensaciones. Y esas sensaciones van a generar en mí emociones que se van a... La emoción es esa combinación de la sensación con el sentimiento. ¿Ok? Y ahí nace la emoción. Y necesitamos tener emociones maravillosas, emociones beneficiosas. ¿Sí? Emociones virtuosas, como decían los filósofos de la antigua Grecia. Necesitamos esas emociones virtuosas. Miren, yo creo que todos los seres humanos pasamos en algún momento por bajón a causa de que somos seres que estamos en un proceso de aprendizaje constante y a veces no aprendemos cosas en ciertos momentos, sino cuando llega el momento. Y a veces cuando somos muy jóvenes cedemos el poder y lo que el otro dice o lo que el otro hace a nosotros nos lastima y nos hace creer cosas. Cuando llegas a la madurez de darte cuenta de que el otro busca lastimarte, busca herirte, busca ejercer un poder sobre ti, es en el momento en el que tú eres un esclavo mental de las opiniones de los demás. Cuando tú logras madurar y te das cuenta de que tú eres responsable de tus propios resultados, de que el hecho, fíjense, vamos a poner un ejemplo simple. Trabajas y tienes un empleo maravilloso y en ese empleo cambian a todos los jefes y a ti te despiden. Entonces en ese momento tú sientes, no, yo no tengo valor. O cuando sales al mercado y no consigues un empleo tan bueno como el anterior. Y no aceptas que ahí lo que hay es una lección en la que tienes que aprender humildad y vas a sentirte agradecido y vas a llegar al otro sitio y te vas a convertir en un ser que emane luz y comience a compartir conocimiento con los demás y a crecer. En lugar de quejarte y sentirte, oye, no valgo nada, ¿cómo es posible? Yo perdí. Entonces te quedas en el pasado. Y cuando te quedas en el pasado, ahí comienza la depresión porque no aceptas el cambio de una realidad en la que estás muy alto y entonces no aceptas esta realidad en la que tienes un poco menos de estatura. No te das cuenta que todo eso es temporal y que son solo creaciones mentales y que tenemos que ver las cosas con los ojos de la realidad. El hecho de que tengas hoy un empleo que no sea tan maravilloso como el que tenías antes quiere decir que tú eres mejor o peor persona. Sigue siendo una maravilla de ser humano, pero tienes que aceptarlo. Cuando aceptas eso, vas hacia arriba, vas a crecer como la espuma. Vas a entender cosas como la que me tocó entender a mí a la mala, ¿no? De que al cambiarme de país y no tener el mismo estatus y no ser un individuo que tenía una serie de creencias que eran limitantes, no creer tanto en los amigos, etcétera. Entonces me llevó a que decidiera abrirme paso por mí mismo y generara esta cantidad de cosas maravillosas. Porque decidí creer en mí. Porque no hay manera en que los demás crean en ti si tú estás en una posición en la que no crees en ti. Entonces, hola Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Mire, amarse. Ámate. Eso es importantísimo. Ámate y llénate de pensamientos positivos. Entonces recordemos los pasos, una semana de pensamientos positivos y conectarnos en la segunda semana las cosas que pienso y tratar de estimular y de empujar y hacer todo lo posible. Es más, no vamos a tratar, porque tratar es para fracasar. Nosotros vamos a generar en la segunda semana sentimientos positivos a partir de los pensamientos que vamos a sembrar en la primera semana. La primera semana vamos a practicar la generación de pensamientos positivos. Y en la segunda semana vamos a practicar la generación de esos pensamientos y el sentimiento que se alinea con eso. Para que en la tercera semana nosotros podamos crear sensaciones que se alineen con esos sentimientos
y que se alineen con esos pensamientos para que tengamos la emoción total del triunfo, porque tú te mereces triunfar. No permitas jamás que el hecho de que otro te diga que no puedes se convierta en una realidad en tu pensamiento. No le puedes pedir más al otro. Acéptalo. Pobre de aquel. Eso es lo que aprendió. Pero tú no tienes por qué ser esclavo o esclava de ese tipo de pensamientos. Todo lo opuesto. Mereces lo mejor de la vida, pero tienes que comenzar por creerlo tú. Estos son mis consejos prácticos de esta semana para que usted pueda fomentar, generar, estimular esta generación de mentalidad positiva en tu vida. Se recuerda el reto. Esta semana vamos a luchar hasta el próximo martes por generar pensamientos positivos. A partir del próximo martes vamos a generar sentimientos positivos. Y del otro martes, o sea, en 3 martes, vamos a comenzar a generar sensaciones positivas y con eso completamos el ciclo y vamos a tener pensamiento, emoción total. Porque tienes que creer en ti y tienes que dar lo mejor de ti y tienes que crecer y tienes que disfrutar todo lo que el universo pone allá afuera para ti porque está ahí para que tú lo disfrutes. Creer lo contrario es autolimitarte y convertirte en esclavo con cadenas para servir a otros. Así que eso se acaba. La esclavitud desde aquí, desde hoy, no existe. Así que te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana y les voy a contar, ¿verdad?, de qué vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de cómo transformamos esas creencias limitantes que tenemos para poder reemplazarlas. Entonces vamos a trabajar con eso y vamos a recordar que vamos a trabajar con los sentimientos. Sentimientos para la próxima semana. Así que los quiero muchísimo y nos vemos en estas redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, estamos por YouTube, en TikTok, síganos. Voy a estar, me comprometo a estar compartiendo con un poquito más de frecuencia. Así que vamos a poder disfrutar eso muchísimo. Los quiero infinitamente. Recuerden, por favor, regalarnos un like, compartir. Comenten, que yo con todo gusto les voy a responder posteriormente. Gracias, Alejandra, por habernos acompañado. Me disculpo por el problemita que tuvimos con el Zoom y eso es algo que también me voy a comprometer a mejorar porque no me he puesto ducho con las otras plataformas con las que podemos transmitir para que podamos mejorar un poquito eso más todos los días. Gracias por haber estado conmigo esta noche tan maravillosa con la luna en Marte. Todos los martes. Gracias.